Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a hacer un resumen ejecutivo acerca de las nuevas guías de síndrome coronario agudo de la AJA y el ACC publicadas en este año. Recuerden que hay un video completo de la guía que si lo quieren ver está en la descripción de este video. Recuerden que si quieren seguir apoyando este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Además los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, en donde estoy compartiendo muchísima información académica con ustedes y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de Medi. Este diplomado, al igual que todos los que ofrecemos en nuestra plataforma, es de la más alta calidad académica, es 100% interactivo y virtual y tiene una certificación con validez tanto nacional como internacional, respaldado por sociedades científicas de prestigio como la Federación Médica Colombiana, que es miembro de la Asociación Médica Mundial. Si quieren ver el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes, lo pueden hacer en la descripción de este video o en nuestra página de internet www.grupomedi.com. No siendo más, vamos adelante con el video. Esta, al igual que la mayoría de las presentaciones que he utilizado en los videos de tutoría medicina interna, las puedes adquirir en Studypool. Empecemos entonces este resumen ejecutivo. Lo primero es la forma en la cual se clasifica el síndrome coronario agudo, en donde nos habla de que el síndrome coronario agudo puede ser oclusivo o no oclusivo, pero esta guía se centra únicamente en el oclusivo. Y esa oclusión puede ser una oclusión completa o puede ser una oclusión parcial. Y eso es importante porque la oclusión parcial es la que genera el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que puede o no generar alteraciones electrocardiográficas, entre ellas depresión del ST, inversión de la T, y si tiene troponinas positivas va a ser un infarto sin elevación del ST, si tiene troponinas negativas va a ser una angina inestable. Por su parte, la oclusión trombótica va a generar un supradesnivel del ST y va a elevar troponinas y pues va a ser el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Existen pues los tipos de infarto agudo de miocardio que todos conocemos, el tipo 1 que es el debido a la placa aterosclerótica, tipo 2 por desbalance entre aporte y demanda de oxígeno, tipo 3 muerte súbita, tipo 4 que puede ser A, B y C relacionado con angioplastia y tipo 5 que es relacionado con revascularización miocárdica. Pero esta guía se centra única y exclusivamente en el tipo 1. Todo de lo que van a hablar es del infarto debido a la disrupción de la placa ateromatosa. Entonces, ¿qué nos dicen? Que cuando un paciente me llega al hospital y yo sospecho que tiene un síndrome coronario agudo, debería de tomarle un electrocardiograma en los primeros 10 minutos y que si ese electrocardiograma no me muestra un supradesnivel del ST, en cuyo caso ya sería suficiente para hacer el diagnóstico, yo debería de hacer electrocardiogramas seriados, porque resulta que puedo identificar hasta 15% más de casos de infartos con elevación del ST si hago electrocardiogramas seriados. Dejan varias consideraciones a tener en mente dentro del electrocardiograma. Si tengo un infradesnivel aislado de 1 a B3, pues buscar un STEMI posterior. Y si tengo un infarto inferior, sobre todo si la presentación clínica lo sugiere, pues considerar la toma de las derivaciones derechas para buscar un STEMI de ventrículo derecho. Y esa recomendación del electrocardiograma dinámico, pues no es que haya que hacerle a todo el mundo un electrocardiograma cada cierto tiempo, sino que va a estar guiado por las características del paciente. Si tiene recrudescencia del dolor, si se inestabiliza, si se pone taquicárdico, pues tómele un electro a ver qué está pasando. ¿Listo? Y muy importante, pues esto claramente se debe acompañar de una historia clínica completa, que es la que me va a hacer sospechar si mi paciente tiene o no un síndrome coronario agudo. Además del electro, pues claramente lo que necesito son las troponinas, idealmente una troponina ultrasensible, recordando que si esa primera troponina no es suficiente para ser diagnóstica, debo de realizar una curva de troponina que va a ser a la 1 o 2 horas en tal caso de ser ultrasensible o 3 a 6 horas en caso de ser sensible, buscando un aumento del 20% entre ellas. Y para yo diagnosticar infarto agudo de miocardio, pues voy a requerir cumplir la definición de lesión miocárdica aguda, la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, que pues es la de una elevación o disminución de troponinas con por lo menos un valor por encima del percentil 99. Es decir, que en general voy a necesitar 2 troponinas para poder diagnosticar un infarto agudo de miocardio, salvo que la troponina inicial sea muy positiva. Ese muy positiva usualmente es más de 10 veces el límite superior de la normalidad. Esto no lo dice la guía como tal, pero fíjense que sí nos dice que si la inicial no es diagnóstica, usualmente se considera diagnóstica como en este umbral. ¿Listo? Y pues claramente debo conocer las características de la troponina con la que trabajo. ¿Es ultrasensible? ¿Es sensible? ¿Cuál es su percentil 99? Etcétera.
Y como habíamos mencionado previamente en la diapositiva anterior, para diagnosticar un infarto con elevación del ST no va a ser necesaria la troponina y por supuesto para manejarlo mucho menos. El resumen, pues me llega un paciente con dolor torácico con sospecha de síndrome coronario agudo, debo hacer una muy buena historia clínica de examen físico, electro en 10 minutos, troponina, si tiene diagnóstico de infarto con elevación del ST lo trato, si no, electro seriado a ver si cumple infarto con elevación del ST, si no, troponina seriada y con base en eso determino, tiene infarto, listo, y si no tiene un infarto y es una angina inestable, determino el riesgo, si es riesgo bajo o intermedio en general pues no voy a hacer nada intrahospitalario, pero si es de alto riesgo me voy al manejo de una angina inestable, tal cual como si fuera un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y es muy importante aquí utilizar rutas de decisión clínica, donde pues claramente la más recomendada acá va a ser el HEARTS, porque pues esto se basa en la guía de abordaje de dolor torácico que produjo la AJA y el ACC en 2021. Si yo entonces confirmo el diagnóstico del síndrome coronario agudo, inicio un manejo, que es el manejo agudo. Ese manejo agudo va a tener dos componentes iniciales que son el oxígeno y la analgesia. Ojo, el oxígeno solo si mi paciente tiene hipoxemia y la analgesia solo si mi paciente tiene dolor, con las posibilidades que están ahí. Usualmente morfina es la primera opción si no tengo nitroglicerina sublingual y dejo de segunda línea nitroglicerina endovenosa. Que si las opioides pueden disminuir o no las concentraciones de los inhibidores de P2Y12, eso no hay una evidencia clínica que lo soporte, por lo cual no debería ser una razón para no dar morfina en estos pacientes. Y algo muy importante es que precisamente por eso solo lo utilizo si hay hipoxemia o si hay dolor, porque ninguna de estas dos intervenciones tiene algún beneficio en mortalidad, a diferencia de las que vamos a hablar a continuación. Además de esos dos componentes, el manejo agudo tiene pues la antiagregación, que a su vez tiene dos componentes la antiagregación. El primero de ellos es el ASA o la aspirina, la cual se debe administrar a absolutamente todos los pacientes que tengan un diagnóstico de síndrome coronario agudo y siempre se debe administrar con carga, siempre, absolutamente siempre. Después de eso, la dosis de mantenimiento va a ser de 75 a 100. Un dato que me pareció interesante de la guía es que dice que si se utiliza ticagrelol, debería utilizar una dosis de mantenimiento de aspirina menor a 100 miligramos. Y normalmente la aspirina, pues históricamente la hemos dado de por vida a los pacientes. Lo que hacemos es quitarles el inhibidor del P2Y12 y luego dejarlos con aspirina. Pero cada vez más hay estudios con inhibidor de P2Y12, uno recientemente publicado en el ACC 25, que nos muestra que muy probablemente a futuro vamos a dejar a los pacientes con inhibidor de P2Y12. Y también recordar que cuando el paciente tiene indicación concomitante de anticoagulación, pues normalmente la aspirina no es la respuesta como manejo antiagregante crónico. Respecto a los inhibidores del P2Y12, pues el medicamento que utilice va a depender de la estrategia de reperfusión que yo vaya a utilizar. Entonces, si mi paciente va a ser llevado a PCI, idealmente debería utilizar TICA o Prazu. Si va a ser llevado a revascularización miocárdica quirúrgica, idealmente debería ser TICA o Clopi. Si no lo voy a llevar a ningún tipo de intervención, puede ser TICA. Y si lo voy a llevar a fibrinolisis, es Clopi el único que tiene evidencia en esos escenarios. En general, ninguno de estos medicamentos lo voy a administrar como pretratamiento. ¿Qué quiere decir eso? No lo voy a dar antes de ver la arteriografía y ver la anatomía coronaria. ¿Listo? ¿Cuándo podría considerar darlo antes de la arteriografía? Cuando mi paciente se va a demorar más de 24 horas en ser sometido a la intervención coronaria percutánea. En cuanto a las dosis, pues la aspirina, la dosis de carga es usualmente de 300, aquí dicen 162 a 325, mantenimiento de 75 a 100. El clopidogrel, la dosis de carga suele ser de 600 con mantenimiento de 75, salvo en trombolisis, en donde la carga es de 300 con mantenimiento de 75. En Prazu, la carga es de 60 y mantenimiento de 10 o 5 según el peso y la edad. Y en TICA, carga de 180 y luego 90 cada 12 horas. Y lo que quiero recalcar acá es que la única indicación por guía en la cual yo no administro una dosis de carga inhibidor de P2Y12 es cuando mi paciente va a ser llevado a fibrinolisis, le voy a dar clopidogrel y tiene más de 75 años. De resto, absolutamente a todos les doy carga. ¿Listo? El otro componente del manejo agudo es la anticoagulación. Y la anticoagulación se utiliza para tratar tanto el trombo agudo que hay a nivel arterial como para prevenir complicaciones trombóticas de la PCI. Y se utiliza siempre pretratamiento.
¿Qué anticoagulante utilizar? Depende de la estrategia de manejo. En trombolisis voy a preferir enoxaparina, en PCI voy a preferir heparina no fraccionada y en manejo médico puedo utilizar fondaparinux o heparina bajo peso molecular. ¿Por cuánto tiempo voy a anticoagular a mi paciente? Si lo voy a llevar a trombolisis normalmente por 8 días o hasta el egreso, y si lo voy a llevar a PCI lo anticoagulo únicamente hasta la realización de la PCI. Después de eso le puedo descontinuar la anticoagulación. El otro componente del manejo agudo es el manejo hipolipemiante, en donde yo debería iniciarlo desde el ingreso de mi paciente. ¿Qué debería iniciar? Debería iniciar una estatina de alta intensidad e incluso me dejan la recomendación de iniciarla de una vez en combinación con ezetimibe. Pero si mi paciente ya venía con estatinas de alta intensidad, la elección del medicamento va a depender de su LDL. Si es menor a 55, lo dejo igual. Si está mayor a 55, en general, voy a añadirle una terapia no estatina, que puede ser el ezetimibe, o después las terapias dirigidas al PCSK9. Y si el paciente es intolerante a estatina o rechaza la misma, pues de una vez le doy un manejo que sea no estatina. En cuanto a otras terapias del manejo agudo, pues tengo los betabloqueadores. Los betabloqueadores se deberían iniciar en las primeras 24 horas, salvo que hayan contraindicaciones. Algo importante es que su evidencia principalmente es en infarto con elevación y en la era pre-reperfusión. Entonces actualmente es muy debatido si realmente tienen o no una utilidad y sobre todo por cuánto tiempo debería dejarlos. Está muy claro que si tienen FEBI menor al 40% tienen indicación, pero la duda es en FEBI preservada. Hay estudios que han mostrado que quizá no son necesarios, pero pues digamos que de momento no hay una recomendación formal de que se deban descontinuar en estos pacientes. Y los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, pues la guía los puso como manejo agudo, pero yo creo que son más de manejo crónico y estas son las consideraciones donde deberíamos plantearlos. Y ECA o ARA2 cuando haya FEBI menor al 40%, hipertensión, diabetes o una istemia anterior, e incluso deberíamos considerar particularmente los IECA en todos los pacientes. Y la guía deja una recomendación de que podríamos considerar el sacubitril/valsartán si el paciente tiene FEBI menor a 40%. Antagonistas de receptor mineralocorticoide cuando el paciente tenga FEBI menor al 40%, además de síntomas de falla cardíaca o diabetes mellitus, recordando que el que tiene estudios como tal es la eplerenona con el efesus. Todo eso es el manejo agudo, pero el manejo definitivo depende de si estoy frente a un infarto con elevación o sin elevación. Si estoy frente a un infarto con elevación, el manejo definitivo es la reperfusión. Y la reperfusión idealmente se debe hacer a través de intervención coronaria percutánea, en menos de 90 minutos si mi paciente ingresa a un centro que tiene hemodinamia o en menos de 120 minutos si mi paciente debe ser trasladado al centro que tiene hemodinamia. ¿Cuál es la ventana para la realización de la arteriografía? Idealmente menos de 12 horas, de 12 a 24 horas pierde un poquito de efectividad y encima de 24 horas realmente uno solo la debería considerar, incluso dejan una recomendación de no realizar cuando el paciente no tenga alguna de las siguientes: síntomas persistentes, choque cardiogénico, síntomas de falla cardíaca o alguna arritmia que amenace la vida. Y si por alguna razón la PCI no es susceptible de realización y el paciente se puede operar, yo puedo utilizar la cirugía como una estrategia de reperfusión inmediata en el caso del infarto con elevación del ST. Si por alguna razón no logro cumplir esos tiempos de 90 minutos, 120 minutos, pues debería de considerar la trombolisis. ¿Por cuánto tiempo? Pues idealmente en el paciente que lleve menos de 12 horas desde el inicio de síntomas y que pues se vaya a demorar más de los 120 minutos que dijimos en ser llevado a una terapia trombolítica. Si mi paciente tiene 12 a 24 horas de evolución de síntomas o en general más de 12 horas, pues se debería individualizar, pero en general, como les muestro acá, casi siempre va a haber un mayor riesgo que un beneficio de utilizar la trombolisis. Debería de preferir la tenecteplasa porque es el que menos sangrado tiene particularmente. No, pues, la diferencia es en sangrados no intracraneales. En sangrado intracraneales los RTPA son bastante parecidos, pero pues dan esa recomendación a favor de la tenecteplasa. Y algo importante es que siempre que trombolice a un paciente, pues de igual manera debo de remitirlo a un centro PCI. En cuanto al infarto sin elevación del ST, pues la estrategia o el manejo definitivo no va a ser reperfusión de cabeza como era en el infarto con elevación del ST. Aquí va a depender del riesgo. Entonces, si mi paciente tiene un riesgo muy alto por alguno de los criterios que están acá, yo debería llevarlo a arteriografía en menos de 2 horas. Si tiene un riesgo alto por los criterios que están acá, debería llevarlo a arteriografía en menos de 24 horas. Si tiene riesgo intermedio por los criterios que están acá, debería llevarlo a arteriografía en menos de 72 horas. Y los importantes son
son estos. Si mi paciente tiene un bajo riesgo, en donde vale la pena mencionar que uno de los criterios es que no esté infartado, o sea, una angina inestable, yo lo que podría hacer es una estrategia invasiva selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que de forma intrahospitalaria le realizo una prueba funcional como una perfusión o un angiotac de coronarias, y si me sale positiva, pues le realizo la arteriografía. Mientras que si me sale negativa, puedo diferir la realización de la arteriografía y únicamente darle manejo médico. Otras consideraciones del manejo: todos los pacientes deben ingresar por mínimo 24 horas a la unidad de cuidados intensivos y prolongo la estancia en la UCI según el riesgo. Nos dejan la recomendación de utilizar este score de Swöller. Absolutamente a todo paciente que sufra un síndrome coronario agudo se le debe realizar un ecocardiograma transtorácico durante la hospitalización, y si con ese ecocardiograma no es suficiente para determinar alguna condición, resonancia magnética cardíaca. Si en ese ecocardiograma mi paciente tiene una FEBI deprimida, debo hacerle un control ecocardiográfico a las 6 a 12 semanas. Y una recomendación quizá un poco controversial de la guía es que deja como recomendación 2B que se debe buscar una hemoglobina mayor a 10 miligramos por decilitro. Yo creo personalmente que con la evidencia que tenemos, lo que sí deberíamos decir es que si mi paciente tiene una hemoglobina de 8 o 9, sobre todo de 8, debería de transfundirlo. Creo que ya hay evidencia suficiente de que en los pacientes que están cursando con síndrome coronario agudo no deberíamos dejarlos llegar a hemoglobina de 7, sino que desde 8 deberíamos de considerar transfundirlos. Y ya en cuanto a lo que sería el manejo crónico, pues un componente principal es el manejo antitrombótico. Como un fallo, diría yo, de la guía es que únicamente se centra en los pacientes con riesgo de sangrado, no habla nada de alto riesgo trombótico, pero pues es lo que hay. ¿Qué nos dicen ellos? Que la estrategia por default son 12 meses de terapia antiagregante dual, mientras que si mi paciente tiene un alto riesgo de sangrado, yo puedo hacer, pues digamos, como dos estrategias principalmente. Estrategia número 1 es darle terapia antiagregante dual por 1 a 3 meses y después de eso dejarlo únicamente con inhibidor de P2Y12 como monoterapia. ¿Listo? Aclarando que aquí solo TICA y CLOPI tienen evidencia, prasu no. ¿Listo? O la otra opción es, si mi paciente tiene terapia antiagregante dual, al mes, después de darle puesto TICA o prasu, que son más potentes, desescalarlo a aspirina con clopi y con eso completar la terapia antiagregante dual. Y dejan una que tiene pues mucha menor evidencia, que es simplemente al mes quitarle la aspirina y dejarlo con inhibidor de P2Y12. ¿Listo? Dejan acá también que qué deberíamos hacer si el paciente tiene indicación de anticoagulación crónica. Pues lo que debo hacer es triple terapia, es decir, aspirina, inhibidor de P2Y12 y anticoagulante por 1 a 4 semanas. Aquí el inhibidor del P2Y12 que debería utilizar es el clopidogrel, y después de esas 1 a 4 semanas lo que hago es dejarle únicamente manejo con el inhibidor del P2Y12, que va a ser clopi, más el anticoagulante oral, que idealmente va a ser un DOAC. Apixaban, en mi opinión, es el que mejor evidencia tiene en este contexto, y si no se puede DOAC, pues warfarina. ¿Listo? ¿Con qué continuar? Sobre todo en la terapia estándar es algo que no hablan, pero como les dije, cada vez hay más estudios con inhibidor de P2Y12. Entonces, pues ahorita, si en aspirina es lo que más se suele utilizando, yo creo que a futuro viene una recomendación de continuar con inhibidor de P2Y12 en los pacientes. Otros componentes del manejo crónico: seguimiento de lípidos a las 4 a 8 semanas para ver si el paciente está en metas de LDL. Recuerden que es menor a 55 o menor a 40 si es un segundo evento. Si mi paciente no está en metas, lo importante es no entrar en inercia terapéutica, sino escalonarlo. Estatinas, ezetimibe, terapias dirigidas a PCSK9. El uso de inhibidores de SGLT2 o GLP1 no se deberían utilizar únicamente por el hecho de haber tenido un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo, sino que se deben utilizar si hay otra indicación para su uso: diabetes, falla cardíaca, enfermedad renal diabética, entre otras. La colchicina se podría considerar utilizar, hay un posible beneficio a una dosis de 0,5 miligramos con una recomendación 2B, entonces pues nada, se puede plantear su uso. Y en cuanto a vacunación, solo hay una recomendación formal, que es el uso de la vacuna de la influenza, porque es la única que tiene estudios en pacientes con síndrome coronario agudo en donde se demostró una disminución de eventos adversos cardiovasculares mayores. Con esto terminaríamos este resumen ejecutivo. Recuerden que si quieren ver el video completo, pues lo tenemos ahí referenciado en la descripción. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.